Bienvenidos amigos a este 74º capítulo de Espejo Constitucional, donde revisamos, por supuesto, que el devenir del nuevo proceso constitucional 2023 con destacadas personalidades del ámbito político de nuestro país. Y parto, como siempre, saludando a Fair Supply, a nuestro auspiciador, por hacer posible que lleguemos hasta sus hogares a través de Espacio Liberal y, por supuesto, de Espejo Constitucional. Te recuerdo dar me gusta a este programa, compártelo en tus redes sociales, puedes usar el hashtag Espejo Constitucional ahí en todas tus redes sociales de todas maneras, y también mientras está en vivo este programa puedes apoyarnos a través de los super stickers y super chats. También te recuerdo, suscríbete a este nuevo canal Espacio Liberal. Desde enero estamos entonces con este nuevo canal Espacio Liberal. Y bueno, entrando a tierra derecha, les voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es cientista política, es prosecretaria del Partido Republicano, ex candidata al Consejo Constitucional. Me refiero a doña Macarena Bravo. Buenos días, Macarena, ¿cómo estás? Hola Tarín, muy buenos días. Aquí estamos como día martes ya con toda la energía para seguir trabajando por nuestro querido Chile. Así es, y el tema que nos convoca hoy día es muy interesante, el derecho a educar a nuestros hijos. Eso entonces lo vamos a ver en profundidad en unos minutitos más, porque mientras tanto quiero contarle a todas las personas lo que está pasando básicamente en la actualidad del proceso constitucional. Fíjense ahí, dice, comisión experta concluyó trabajo y entregará propuesta al Consejo Constitucional. Luego de casi 3 meses, la comisión experta finalizó su labor y acordó dar luz verde al anteproyecto de constitución que entregará mañana, el próximo miércoles 7 de junio, a los miembros del Consejo Constitucional. Recordemos que mañana ya se instala el Consejo Constitucional. En fin, ¿qué te parece ya que mañana estemos ya con toda la sesión de instalación de este Consejo Constitucional, donde el Partido Republicano que tú representas, Macarena, ha tenido un tsunami, ¿no? Un tsunami republicano, como lo han querido llamar? Cuéntame un poco de eso, cómo está esta preparación. Vi que tuvieron algunos cónclaves, ¿cierto? Ahí en Villa Alemana, no, en Casablanca, perdón. Casablanca, sí. Casablanca, sí. Cuéntame. Bueno, aquí estamos con mucha esperanza del trabajo que puedan realizar los 22 consejeros republicanos, sobre todo porque hoy día, o bueno, más bien decir mañana, ya comienza la segunda etapa de este proceso constitucional y es importante que todos lo entendamos de esa manera. Existe un anteproyecto que se trabajó con los expertos designados por los partidos políticos en el Congreso Nacional. Ellos escribieron este anteproyecto, pero ahora viene esta segunda etapa en donde la responsabilidad y la labor de nuestros consejeros va a ser fundamental para poder mejorar, cambiar y trabajar sobre este anteproyecto y revisando aquellos nudos críticos que hoy día no nos mantienen o que no compartimos o que no quedaron claros dentro de este anteproyecto. Por lo tanto, invitarlos a todos los que están escuchando que confíen en nuestros consejeros, que confíen en los republicanos, que vamos a entregar la mejor propuesta de futuro que podamos para Chile y, por supuesto, que sea una constitución mejor que la vigente. Nada que sea peor a la vigente podría avanzar, por supuesto, en nuestro país. Sí, de todas maneras, la idea es hacer algo mejor de lo que tenemos y no al revés. Cualquiera sería un retroceso, ¿no? Sería un retroceso no tener al menos lo que ya tenemos hoy día como derechos y deberes también. Bueno, y como les estábamos diciendo, revisando un poco la actualidad, hoy día entonces se instala mañana se instala el Consejo. Ayer fue la última sesión del Pleno de la Comisión Experta. Ayer lunes en la mañanita, entonces tuvieron
8 minutos cada uno de los comisionados para exponer. Y bueno, como les decía, mañana miércoles ya comienza el Consejo Constitucional, ahí van a estar los medios, me imagino, un poco más a caballo del tema, porque hay re poca información, y me imagino que ya va a empezar todo como era en la convención anterior, ¿no? ¿Qué te parece a ti, Maca, respecto de los medios de comunicación? Que han dejado un poquito botadito este tema de la comisión experta, encuentro yo. Sí, la verdad es que, bueno, creo que quizás también fue de alguna manera positivo que los expertos, no así los medios que pudieran informar y comunicar sobre lo que se estaba escribiendo, sino que los mismos expertos no tomaran un rol protagónico en la prensa, porque la verdad es que su labor no es esa. Ahora, si es para informar sobre lo que ellos están trabajando a la ciudadanía y explicarles en simple cómo van avanzando en el texto, en el anteproyecto que ya se acaba de terminar el día de ayer, me parece que es correcto, pero efectivamente no hubo una atención de los medios de comunicación respecto al proceso y creo, esto es algo que intuyo, tiene que ver también con el desinterés que hay por parte de las personas en el mismo proceso. Por lo tanto, al final del día, queramos o no, nos guste o no, los medios de comunicación buscan lo que les genere mayor rating y muchas veces, aunque eso exceda ciertos límites o que se sobrellene los medios de comunicación con malas noticias, por ejemplo, en materia de seguridad, la verdad es que no podemos controlar aquello, o sea, es algo, una decisión de los medios de comunicación. Lo que sí creo que es importante que ver qué rol van a cumplir ahora con los consejeros electos, porque en este caso ya se ve que hay una mayor atención de los medios de comunicación en los consejeros electos. Entonces, ahí también vamos a ver si van a informar sobre aquellas cosas que generan quizá algún tipo de atención por parte de la ciudadanía de cosas personales de ciertos consejeros o peleas políticas, o también van a dedicar gran parte de lo que ellos comunican a informar a las personas respecto al contenido de lo que está pasando dentro de la convención o del Consejo Constitucional, como se llama ahora. Y cuéntame, Macarena, dentro de lo que hizo la comisión experta, ¿cierto? Este anteproyecto, ¿cuál es la posición del Partido Republicano respecto de este anteproyecto propiamente tal? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Hay mucho que mejorar? Cuéntame un poco de eso, de la posición de Republicano. Creo que, bueno, la posición del Partido Republicano respecto al anteproyecto es que es un buen punto de partida, porque además considera en su mayoría varios artículos que hoy día están en la Constitución vigente, que son parte de las bases que han permitido el progreso de Chile en los últimos 40 años. Pero si bien es un buen punto de partida, también tiene ciertos aspectos que quedaron no quizás concretos o cerrados respecto a las posiciones que nosotros tenemos, por ejemplo, en el derecho a la vida, que se habla del derecho a la vida y condena la pena de muerte. Y mi opinión personal creo que existe una preocupación mayor por hablar sobre la pena de muerte, que en el fondo es decir, ¿sabes qué? Los delincuentes no van a tener pena de muerte, que me parece bien, pero no hay la misma preocupación de la vida del que está por nacer. Por lo tanto, creo que la Constitución, y como está hoy día en el anteproyecto, no es suficiente en esa materia. Debiera decir que la Constitución o el Estado va a proteger el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y ahí no tienes para qué hablar, por ejemplo, de la condena a la pena de muerte, porque hasta la muerte natural se entiende, por supuesto, que no hay pena de muerte. Entonces creo que ahí va a haber un nudo crítico en la discusión en el Consejo Constitucional de cómo abordar el tema del derecho a la vida, porque ya sabemos que la izquierda va a tratar de instalar a través de este derecho los derechos sexuales reproductivos, el tema del aborto, que es totalmente contradictorio y antivida. Entonces, ahí yo creo que hay un nudo crítico que tenemos que abordar con mucha responsabilidad y ver cómo va a quedar finalmente en lo que puedan hacer los consejeros. Por otra parte, que lo vamos a hablar en mayor detalle más adelante en el programa, en educación tampoco es lo suficientemente robusto lo que quedó en el anteproyecto. Es algo muy parecido a lo que fue el texto rechazado con ciertos matices, pero igual a la vigente no es. Y en vez de mejorar ciertos aspectos, se retrocede en lo que protegía la Constitución vigente. Entonces, en materia de salud también hay ciertas dudas respecto a si efectivamente va a haber libertad de elección
Entonces, creo que son cosas fundamentales que hoy día no están en el anteproyecto de forma clara y en eso hay que trabajar para poder dejarlos bien establecidos y ver en el futuro si es que se puede aprobar este texto o no. Creo que hay que confiar y no ser tan ansiosos y esperar al trabajo de los consejeros, porque hoy día hay muchas personas que ya dicen, no, sabes que yo voy a rechazar porque ya está todo malo. Pero bueno, pueden tener su fundamento y argumentos. Si a mí me hicieran elegir hoy día entre el anteproyecto y la constitución vigente, me quedo con la constitución vigente. Pero eso es pensando que todavía no parte el trabajo de los consejeros electos, que pueden todavía enmendar y mejorar ese anteproyecto. Exactamente, tenemos que confiar en el trabajo republicano que lo hará súper bien, así que hay que estar atentos con eso. Quiero agradecer, don Leonardo Silva nos hizo un super chat. Deberían salir globos así, serpentinas, porque no son muy frecuentes, pero en fin. Saludos para ambas. Señorita Macarena será una muy buena ministra de Chile. Estupendo, ya la vemos ahí en en un ministerio a cargo de alguna cartera. Muy bien, entonces, bueno, démosle adelante. Ah, mira, antes de que sigamos adelante con el tema de la educación, fíjate que dice, Revolución Democrática pide a republicanos que cambien su candidata para presidir el Consejo Constitucional. Dice, para, comillas, no cometer los errores del proceso pasado, Paloma Zúñiga instó a la tienda, que será mayoría en el órgano, que no alce a Ninosca Payauna. Así se dice, ¿no? Payauna. 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 Ninosca Payauna, quien Sí. registra una causa por hurto. Dice, a días de la instalación en la derecha, el consejero Germán Becker de Renovación Nacional afirmó que el sector debe reconstruir confianzas con el Partido Republicano. ¿Qué te parece Revolución Democrática? Bueno, han estado observando a la candidata a presidir este Consejo Constitucional, ¿no es así? Cuéntame un poco desde la visión desde el partido. Yo creo que la comparación que hace Revolución Democrática respecto a no comparar debido a la situación de Ninosca Payauna con la convención anterior, en el fondo, porque ya lo justifica diciendo, oye, no cometamos los mismos errores de la convención pasada, necesitamos generar confianza, ¿cierto?, con las personas, a partir de este proceso. Y a mí me parece que estos dos escenarios, la situación de Ninosca con lo que fue la convención pasada, no son situaciones que sean equiparables. Ninosca reconoció un error que cometió en la adolescencia y lo que corresponde hoy día a los consejeros es que hagan un trabajo serio, un trabajo responsable, sin maximalismo y escriban una mejor constitución que la vigente. Y creo que eso ya va a ser el sello distintivo y es la mejor forma que tienen hoy día los consejeros constitucionales, los 50 miembros del Consejo Constitucional, de distanciarse de aquella convención fallida y de ese texto que los chilenos rechazaron ampliamente el 4 de septiembre, especialmente por las ideas refundacionales que se proponían. Exactamente, exactamente. Bueno, vamos a revisar entonces, un poquito entrando ya en el tema de hoy día, ¿cierto? El derecho a educar. Quiero comentar que había muchas personas que estaban contentos con el derecho que quedó finalmente en el anteproyecto, pero no es el derecho a educar, es el derecho a elegir la educación, que son cosas distintas. Si yo quisiera, por ejemplo, educar a mi hijo en mi casa, con la norma del anteproyecto yo no podría hacerlo, ¿sí? Y bueno, y hoy en día, y especialmente tras la pandemia, hay muchos padres que han decidido educar a sus hijos en sus casas y que den exámenes libres. Entonces, eso en el fondo lo que estamos empecinados a que se dé el derecho y deber preferente de los padres y no de la familia a educar a su hijo. Entonces, vamos a revisar específicamente lo que dice el comisionado Jaime Arancibia respecto del derecho a educación, que es muy cortito, así que vamos con ese video. ¿No se escucha? ¿Lo escuchas? Se escucha muy bajito. Uy, 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 ya, lo vamos a quitar. Bueno, extraño porque esto estaba bastante bien. Voy a revisar otro video, a ver si pasa lo mismo. Déjeme decir. Ah, no. Perfecto. Entonces, solamente con el video de... Qué
Qué lamentable, no lo revisé y no pasaba eso. Bueno, me ha pasado en la comisión experta en los últimos plenos que no se puede escuchar en los dispositivos móviles, pero sí en el computador. No sé si te ha Sí, a pasado. veces Me pasa eso. parece que es el mismo error. Me parece el mismo error, porque no se escucha bien, sino que queda como en un segundo plano el audio. Extraño, extraño. Bueno, pasemos entonces a revisar esta información. Fíjate que en el libro aparece, esta es una columna de opinión, ¿eh? No es información pura y dura. Dice, el deber y el derecho preferente de educar a los hijos es de los padres o de las familias. Entonces, dice acá, resulta evidente que son los padres los primeros y más afectados con este cambio, pues se termina proporcionando una suerte de democracia familiar con un evidente desmedro del lugar de los padres. Se trata de una norma que no responde al lenguaje ocupado por tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 26.3, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 12.4, la Convención de los Derechos del Niño, 14.2, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es decir, ni siquiera estamos cumpliendo con los pactos ratificados por Chile. Y vamos a revisar de inmediato. Entonces, lo que dice hoy día la Constitución, norma Constitución vigente en el capítulo 3 específicamente, de los derechos y deberes constitucionales. Dice artículo 19, la Constitución asegura a todas las personas, dos puntos, en el numeral 10, el derecho a la educación. En el segundo párrafo, entonces, aparece esto que dice, los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. Es decir, leamos de nuevo, los padres tienen derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. De educar, no de elegir, de educar. La elección es lo mínimo, es la base, me imagino, ¿no? De una sociedad como la nuestra, de una democracia liberal. Capítulo segundo, entonces, derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales. Esto es lo que dice el anteproyecto, que será entregado mañana entonces al Consejo Constitucional. Dice de los derechos y las libertades fundamentales en el artículo 16, que en el fondo es el 19 de la Constitución actual, es lo mismo. Dice, la Constitución asegura a todas las personas, en el numeral 23, la libertad de enseñanza. En la letra C, dice, se reconoce el derecho y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos o pupilos, atendiendo su interés superior. Entonces, esta es la gran diferencia. Tenemos, por un lado, el derecho y el deber preferente de las familias, es decir, sacan a los padres del concepto de escoger, y familias, no hablan de la familia, no estamos hablando del núcleo específicamente de la familia de ese niño, estamos hablando de las familias como múltiples familias, ¿cierto? De escoger la educación de los niños o pupilos. Frente a lo que tenemos hoy día, que es la Constitución vigente, que los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos, no de elegir la educación. Por favor, señora en su casa, es bien distinto poder escoger la educación de su hijo a poder educarlo. Yo quiero que a mi hijo, si le van a enseñar educación sexual, se lo quiero educar yo quiero hablarle de eso, no quiero que otra persona que no lo conoce se meta en esos temas tan sensibles, ¿no es así? Macarena, tus opiniones. Exactamente, Tarín, yo creo que tú das en el punto clave de la discusión respecto al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, que no es lo mismo, como tú bien dijiste, que escoger la educación, ¿cierto?, de nuestros hijos. Y es muy claro también con lo que tú estabas mostrando recién, las diferencias que hay en los distintos textos. Por ejemplo, en el artículo 17, número 18, no sé si está al final del anteproyecto, se habla de que se reconoce el derecho y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos o pupilos atendiendo a su interés superior, que tú lo habías leído anteriormente. En el artículo del texto rechazado el 4 de septiembre se aborda en el 41 y dice que se garantiza la libertad de la enseñanza y es deber del Estado respetarla, y después se dice que esta comprende la libertad de madres, padres, apoderados y apoderadas y tutores legales
a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes. Eso Toda dice la la razón. propuesta rechazada. Sin Exacto. embargo, ¿por qué en ambos casos sería un retroceso? De hecho, más aún, creo que el anteproyecto es aún más incompleto que lo que fue la propuesta rechazada el 4 de septiembre, porque en la del 4 de septiembre igual se aborda de manera distinta lo que es la libertad de enseñanza y el deber y derecho preferente de los padres. El problema es que al final hablan de que se debe que respetar el interés superior y la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes, que sería como lo más grave respecto al proyecto rechazado en la convención pasada. Porque además ahí ya entramos en otra discusión, pero ¿qué es el interés superior del niño? ¿Cómo se resguarda ese interés superior del niño? Está primero lo que el niño quiere hacer que lo que los padres ven como mejor para sus hijos. Entonces es una discusión muy profunda y eso obviamente generaba confusión en la propuesta rechazada. Pero en la constitución actual, que es nuestra constitución vigente, se aborda de manera distinta en el artículo 19 lo que es la libertad de enseñanza y lo que es el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, porque son dos cosas distintas. La libertad de enseñanza tiene que ver cómo nosotros, desde la sociedad civil, con el respeto a los cuerpos intermedios, con la participación y colaboración del Estado, con la sociedad civil, logramos que haya una educación que permita una sociedad pluralista. Y eso tiene que ver con la libertad de elegir el establecimiento o escoger el establecimiento donde quieres que estudien tus hijos, y tiene que ver también con que se puedan crear, establecer, ¿cierto?, distintos establecimientos con la participación de la sociedad civil. Eso a grandes rasgos es lo que permite la libertad de enseñanza en la Constitución vigente, como está abordado. Y eso se aborda en el artículo 19, número 11, inciso 4. En el artículo 19, número 10, inciso 3, se aborda el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Y dice, los padres tienen el derecho preferente y el deber, como tú ya lo habías leído, de educar a sus hijos. Y corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. Entonces, en resumen, vemos que el anteproyecto no reconoce el derecho y deber de los padres a educar a sus hijos, sino que habla de escoger la educación de sus hijos. Y además, al final del día, tiene ciertos matices respecto a la propuesta rechazada el 4 de septiembre del 2022. Y por otra parte, radica la titularidad ya no en los padres con el deber y derecho de escoger la educación de sus hijos, sino en las familias. Y ese, como tú bien dijiste y leías la columna del libro de Roberto Astaburuaga de Comunidad y Justicia, no corresponde al lenguaje que hoy día está establecido en los distintos derechos abordados en los tratados internacionales, que tú ya los mencionaste todos. Entonces, ahí también creo que hay que poner atención a esa discusión, y el anteproyecto, al igual que la propuesta rechazada en la convención pasada, no considera una especial protección de este derecho y deber de los padres a educar a sus hijos por parte del Estado. Y eso sí lo hace la Constitución actual. Exactamente, es súper clara nuestra Constitución vigente, recontraaprobada, ya lleva años de vigencia, ¿no es así? Bueno, la verdad es que veo muy difícil incorporar algo así tan como lo que propone el anteproyecto, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar con el derecho de los padres? ¿Qué pasa con el, insisto, por ejemplo, tengo un niño enfermo o un niño que tiene lo típico del, ¿cómo se llama esto? Autismo, por ejemplo, y no lo quiero enviar al colegio. ¿No tengo derecho a educarlo en mi casa? Con un tutor que me ayude, qué sé yo pagaré lo que necesite pagar para poder hacer, y que den exámenes libres. No, eso no se puede hacer, según este artículo. Mira, acá Bueno, me dice, dígame. perdona, solo quería agregar que yo sí estoy de acuerdo con que se agregue como algo nuevo en el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, no a escoger, porque lo de escoger va en la libertad de enseñanza, que son dos cosas diferentes. Son cosas distintas. El tema de los tutores legales, porque efectivamente al hablar de el deber y derecho preferente de los padres, muchas veces por interpretaciones distintas, obviamente de la ley, de la Constitución, quedan fuera aquellos niños que tienen como tutor legal, por ejemplo, al director del centro en donde está en el Sename.
Entonces, yo ya sé que no se dice Sename, pero no me puedo acordar ahora hablando de esto del nuevo nombre Pero de todos sabemos como ex-Sename. 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 Exename, y ahí se generan muchas complejidades, porque el apoderado de esos niños es el director del, donde está en estas casas del Exename, que tiene que generar las matrículas, que tiene que postularlos a través del SAE. Entonces, creo que es importante abordar la figura del tutor legal, que no es lo mismo que hablar de las familias, que eso es otra discusión y creo que tiene que hablar de padres. Bueno, y si quisieran agregar madres, bueno, agreguen padres y madres, pero en el fondo son los padres los que tienen el deber y el derecho de educar a sus hijos, y agregaría el de los tutores legales, porque también muchas veces los tutores legales son los abuelos, son unos tíos, son el director de una casa de acogida. Entonces creo que esa parte también podría ser abordada. Claro, y como tú dices, también esa diferencia entre la libertad de enseñanza, porque como veíamos en el anteproyecto, esto está específicamente bajo la libertad de enseñanza. Entonces, como tú, bueno, tú ya hiciste esa explicación, en realidad me estoy dando vuelta en el mismo punto, bueno, no voy a aburrir más a la gente. Vamos a revisar, los invito a revisar lo que dice Vanessa Kaiser, que a propósito va a estar el próximo martes en nuestro programa, respecto justamente del derecho a educar a tus hijos. Y vamos con eso entonces. Déjeme decirle que los padres no van a votar a favor de un proyecto que los invisibiliza en la ley de educación. O sea, antes, en el mamarracho, se hablaba de que los padres eran los sujetos de derecho, del derecho de educar a sus hijos. El mamarracho estaba mejor que lo planteado por el comité de expertos. El comité de expertos plantea, elimina a los padres de la ley de educación como sujeto de derecho. Pero no solamente eso, déjeme decirle que se habla de familias. O sea, si es que se quiere desvincular la soberanía de la nación a nivel macro, a nivel micro, lo que se está haciendo es desvincular a los hijos de su lazo consanguíneo con sus padres. O sea, las familias tienen el derecho, tienen el deber preferente. Ni siquiera se garantiza el derecho de escoger la educación de sus hijos. ¿Quién es la familia? ¿El tío, del primo, del abuelo de mi hijo? ¿Esas familias? ¿Se entiende cómo se diluye el principio de consanguinidad y de autoridad de los padres? Ningún padre que entienda lo que yo estoy diciendo va a votar a favor de esto. Ninguno. Les dejo la pega a los señores republicanos, porque si empiezan a apoyar esto, no sé. Las personas religiosas no van a votar a favor de que se politice su vida familiar. Desde esta interpretación que hace la extrema izquierda del interés superior del niño, que se usa en contra de la autoridad paterna y materna, abriéndole la puerta a que los jueces activistas entren a definir en su casa si su hija puede tener relaciones sexuales a los 13 años con un señor de 50 en la pieza al lado. Y usted ya ha visto cómo a los niñitos de kinder les mandan drag queens y toda esta cuestión. Y en el Cefama teníamos eso también. Bueno, para allá vamos. Nadie va a votar a favor de esto. Nadie. Basta con que uno le recuerde lo que hicieron con la bandera y diga, es lo mismo que van a hacer con tus hijos. Suena fuerte, pero es verdad. ¿Sí? Lo mismo que hicieron con la bandera, pero con tu hijo. Y también habla, me hace mucho sentido lo que dice Vanessa, que en el fondo lo hacen con los pueblos y la nación, porque ya la soberanía ya no radica en la nación, sino que radica en los pueblos. Y ahora resulta que la potestad de educar a los niños ya no radica en los padres, sino que radica en estas familias. Entonces tiene absolutamente toda razón de tratar de diluir, ¿cierto?, la potestad de los padres sobre los niños. ¿Qué opinión te merecen las palabras de Vanessa Kaiser? Bueno, creo que efectivamente al no abordarlo de la manera correcta, que fue lo que ejemplificábamos en la parte anterior, sobre el tema de las familias o si el derecho preferente de los padres es de los padres a educar a sus hijos y no las familias, creo que efectivamente quedan a disposición distintas interpretaciones. La interpretación que tiene Vanessa, interpretaciones que podrán tener también otras personas al respecto del tema.
Por ejemplo, lo que hablábamos recién, la Constitución vigente aborda de manera distinta el derecho y el deber preferente de los padres a educar a sus hijos, no habla de las familias y la libertad de enseñanza, que es a escoger la educación de sus hijos en otro inciso distinto en el artículo 19, y es la manera correcta de abordarlo. Habrán otros que querrán que es de una manera distinta, pero ya sabemos lo que hay detrás también de dejarlo de una manera ambigua para poder en el futuro tal vez poder tener cierta iniciativa que puedan estar por sobre la ley y sobre el conocimiento de los padres. Y eso es algo muy grave, que es lo que está pasando hoy día, por ejemplo, con las guías de sexualidad que presentó el ministerio, que todavía hay ahí detrás todo una investigación que se tiene que realizar, dicen que vienen de gobiernos anteriores, pero ya la volvieron a aplicar, da igual. Lo grave es que se está aplicando una guía en esos términos para niños menores de edad, muy pequeños, de primera infancia, sin que los padres conozcan previamente lo que le van a enseñar a los niños en sexualidad. Porque ese es el punto. Uno entiende que hay que educar respecto a la sexualidad afectiva, pero para algunos la sexualidad afectiva es una cosa, para otros es otra, pero lo más importante de eso es no ideologizar a nuestros niños a través de la educación sexual, sexualizarlos cuando no están en la edad de recibir ese contenido y menos de esa forma, y sobre todo que si lo van a hacer, los padres teniendo el derecho y el deber preferente de educar a sus hijos, como lo dice la Constitución vigente, tienen que estar en conocimiento de esa información. Por lo tanto, por eso es muy importante que no quede en la ambigüedad, como dijo Vanessa, de lo que establecía el mamarracho anterior, que sí hablaba de padres al menos, no de familias, y lo que hoy día estamos teniendo en el anteproyecto. Creo que en materia educativa hay que ser muy criteriosos y muy claros a cómo va a quedar redactado en la futura Constitución, porque eso es algo que va a conectar con los padres, con la familia, y yo aún no soy madre, pero cuando lo sea en el futuro no estaría de acuerdo con cómo está redactado hoy día el anteproyecto y se aborda el tema de la libertad de enseñanza y el derecho de los padres. O sea, yo tengo un niño de 9 años y yo no podría pasarle uno de esos manuales que les están dando ya a los niños de cuarto básico, de cómo ponerse un condón. O sea, ¿qué tiene que ver eso? Mi hijo ni siquiera habla con las niñas porque están en una etapa en que las niñas por allá y los niños por acá, y no me gusta juntarme con niñitas, están en otra etapa. ¿Cómo les voy a empezar a enseñar a cómo ponerse un condón, dime tú? O sea, realmente es descabellado la postura, ¿no? Y dicen que viene del gobierno de Piñera, pero aunque así sea, deberían revisarlo antes de aplicarlo. Es lo menos que podemos esperar de un ministerio, si no estamos hablando de cualquier persona, es el ministerio que está a cargo de la educación de Chile. Cuéntame un poco entonces cómo se está dando la discusión en el Congreso respecto de la acusación constitucional al ministro de Educación Ávila. Sí, nosotros desde el Partido Republicano, teniendo obviamente un estudio exhaustivo de cuáles son las razones para acusar al ministro Ávila, vamos a estar de acuerdo con esa acusación, sobre todo no solo por lo que pasa hoy día con el tema de la educación sexual, que de cierta manera la están aplicando desde el gobierno a pesar de que la ley se rechazó, porque la ESI fue rechazada, y hoy día lo que aborda la norma legal respecto a la educación sexual es obligatoria de primero a quinto básico, hay contenidos mínimos que los padres conocen, y si los padres no quieren que sus hijos participen de esas clases, tienen el derecho de decir que no y no deben pasarle ese contenido. La ESI que se proponía antes era algo, una educación sexual integral que no tomaba en consideración poner en conocimiento a los apoderados y que ellos también pudieran rechazar el que sus hijos pudieran recibir ese contenido, y además hacía obligatoria para toda la educación, abordando incluso la primera infancia. Entonces, creo que hay que abordar bien la acusación constitucional contra el ministro Ávila, porque dado que estas guías dicen que también vienen de gobiernos anteriores y que ellos la volvieron a aplicar, hay que investigar bien cuál es la situación actual e independiente de que venga de otros gobiernos, cómo abordarlo, la responsabilidad que tiene hoy día el ministro Ávila, porque si bien viene de otros gobiernos, él perfectamente podría no haber continuado difundiendo eso. Además, no podemos olvidar que cuando partió este gobierno, el ministro Ávila lo primero que hace es una jornada de educación no sexista,
que era pura ideología de género. Y eso, a pesar de que los índices de violencia escolar, el inicio de este gobierno, debido a muchos factores, sobre todo al encierro durante la pandemia y el agobio que tenían los estudiantes, que se terminaban golpeando entre ellos mismos, golpeando a los profesores. O sea, hubo una crisis de violencia escolar muy grande el año pasado, que continúa, pero fue más evidente el año pasado. Y en vez de abordar esa situación desde lo emocional, desde las habilidades sociales, desde el aprendizaje, decide el ministro iniciar una jornada de educación no sexista. Entonces creo que la acusación, hay que ver bien cuáles son los métodos jurídicos para hacerlo. Yo creo que cabida hay, quizás por abandono de deberes, especialmente por el aumento de la deserción escolar en la educación, que en este gobierno entre 2021 y 2022 aumentó un 24% la deserción escolar. Hoy día a nivel nacional son más de 200.000 niños los que están fuera del sistema, y solo en un año aumentó 50.000 niños más, que fue con este gobierno, que nos dijo la cifra a fines de año del 2022, más o menos en septiembre. Y yo trabajé en el Ministerio de Educación, de hecho trabajé específicamente en prevención de la deserción escolar y en el reingreso de aquellos niños que ya estaban fuera del sistema. Creamos un montón de políticas públicas que este gobierno no está usando, por supuesto, y sé muy consciente por los datos de educación que en abril uno ya puede estimar a aquellos niños por la asistencia que no se matricularon, que estuvieron en el 2021 y no entraron en el 2022. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Aplicar medidas preventivas rápidamente, contactar a esos niños y saber cuál es la situación. Pero el gobierno lo dijo recién a fin de año. Entonces, es evidente que hay un abandono de deberes por parte del ministro de Educación, el ministro Ávila, y además creo que también hay que abordarlo por el tema de la situación de la violencia escolar, no solo entre estudiantes, sino de lo que está pasando en los liceos emblemáticos, en el Instituto Nacional, en el Lastarria, en el Tajamar, en Providencia. Hay muchos que no salen hoy día en la noticia, pero que hay liceos tomados, hay mucha situación de marchas, protestas, bombas molotov, etcétera, y ahí también hay un abandono de deberes porque no están aplicando la ley de aula segura. Entonces, creo que yo no soy abogada, pero mérito jurídico debiera haber para poder acusarlo constitucionalmente, pero yo no lo abordaría solamente desde la guía de sexualidad, sino que algo mucho más robusto, viendo todo su ejercicio durante este tiempo siendo ministro. Sí, pues en el último cambio de gabinete todos pensamos que salía Ávila, justamente por estos temas que tú estás tocando, la deserción escolar, etcétera, y no salió. Bueno, parece que se salvó. Bueno, Tarín, solo agregar una cosa. Hoy día yo en la mañana estaba escuchando T13, Mesa Central, y hablaron algo de la acusación constitucional, y ahí los periodistas llegaban a una conclusión diciendo como, bueno, probablemente lo que van a hacer, no me quedó claro, tendré que volver a oír la radio si se referían al oficialismo o no, pero decía, probablemente lo que van a tratar de instalar es que se está acusando al ministro Ávila porque es gay. Y creo que eso no es lo correcto. Nadie lo va a acusar porque sea gay o no. Lo van a acusar por su liderazgo como ministro de Educación. No van a mirar su título, su origen, si es homosexual o no. Lo que van a mirar es si él, en su labor de ministro de Educación, ha cumplido con el deber de garantizar el derecho a educación de todos los niños y que efectivamente está aplicando las medidas concretas y correctas que hoy día tiene para poder disminuir la brecha de aprendizaje, abordar la deserción escolar, abordar la violencia escolar, etcétera, etcétera. Exactamente, razones sobran. Vamos a revisar entonces unas imágenes acá de usted, señora en su casa. Dice, ¿qué puedo hacer? Bueno, hay varias organizaciones de padres, entonces está Mi Derecho a Educar. Acá lo tenemos, este es el Twitter de Mi Derecho a Educar, y también tenemos Padres Objetores Chile. Eso ya es otro tema. Entonces les quiero, usted se puede unir acá, son súper activos. De hecho, en estos días ya se está haciendo una manifestación, ¿cierto?, contra justamente estos contenidos que están inculcándole a los niños sin permiso de los padres. Y les quiero mostrar un video de Ingrid Baum, ¿sí? Ella es vocera de Con Mis Hijos No Te Metas. Atención entonces con ese video. Acá fuimos invitadas a la cuenta pública del presidente de la República. Lamentablemente nos vamos con mucha desazón. Él no habló nada en lo que tiene que ver con la protección de nuestros niños, con la vulneración que se está haciendo en las escuelas reiteradamente hacia ellos. Menos
nombró, ¿no es cierto?, a los padres, la importancia que tenemos los papás en la educación de nuestros hijos. Es lamentable, sin embargo, creemos que es un tema que él no quiere tocar porque los padres hoy día estamos atentos. Es lamentable que esto suceda, los invito a seguir luchando, a seguir resguardando a nuestros niños, la inocencia de nuestros hijos y que podamos siempre ejercer el derecho y deber preferente que tenemos los padres en la educación de nuestros niños. Súper importante, entonces, usted ahí ve, síguenos, con mis hijos no te metas, está en Facebook, Twitter y Instagram, así para el que quiera involucrarse en ese tema lo puede hacer. Y recordando, como lo decías tú hace unos momentos, Maca, respecto de la ESI, Educación Sexual Integral. Esta ESI fue primero rechazada en el Congreso Nacional, ¿sí? Y posteriormente, el día 4 de septiembre, la rechazamos también porque venía incluida en el borrador de la Convención Constitucional. Venía específicamente como educación sexual integral. Sin embargo, estas personas insisten en meter el tema por secretaría y lo que quiero hacer ahora es presentarles a un experto que se presentó en ese momento en el Congreso Nacional. Él se llama, de un segundito que lo tengo por aquí anotado, tiene un nombre bien exótico, el joven. Bueno, ahí va a aparecer, atención con ese video que los... Y es muy importante. Ahí está, Ezequiel, él es un experto que estuvo en la comisión en el Congreso Nacional y entonces está justamente hablando de la ESI y qué significa la ESI para los niños. Así que atentos con lo que dice el experto. Pero hay que ver en qué condiciones y de qué manera y cuál es el contenido que va a tener. Hay que ser muy cuidadosos porque lo que a mí más me moviliza y más me preocupa es el resguardo y el cuidado de los niños, de la integridad del niño, del derecho superior del niño. Bueno, este es un análisis de materiales de formación docente proporcionados por el Ministerio de Educación de la Nación Argentina y esa es la página donde se puede descargar, que está abierto el acceso al público. Primero, la ESI para mí promueve el abuso sexual infantil y proporciona el escenario para que esto ocurra. Este es un material que se llama ESI, es parte de la vida. Subrayado en rojo, el subrayado lo hice yo, dice de qué podemos hablar con niños de entre 2 y 9 años, habla de la masturbación, de niños de entre 10 y 14 años, de los juegos presexuales y sexuales. Entonces, para mí como psicólogo clínico, esto es una iniciación temprana en la sexualidad de los niños. La masturbación, el jugar y el toqueteo de las zonas erógenas en niños de hasta 5 años es normal, a partir de los 5 años no, de hecho es un indicador de abuso sexual. Entonces, un nene que tiene una masturbación compulsiva a los 6, 7, 8 años es un indicador en donde hay que indagar si hay abuso o no. Si un material promueve esto, lo banaliza y nos está quitando una herramienta importante para detectar si realmente el chico está siendo abusado o no. Importante entonces eso, es decir, el niño estaría más expuesto con la ESI a ser abusado que no nos demos cuenta. Eso está hablando Ezequiel ahí en el video, básicamente, ¿no? ¿Qué opinión te merece la explicación del experto, Maca? Bueno, para muchos debe sonar muy fuerte la forma en la que él explica la situación de lo que podría generar la ESI, pero efectivamente... con una ESI aplicada, como fue presentada la que se rechazó, no recuerdo si el año pasado o ya antes pasado, efectivamente lo que puede llegar a ocurrir es poner en mayor riesgo a nuestros niños, porque al normalizar desde temprana edad la sexualización, desde esta forma de reconocer tu cuerpo, que te puedes tocar, que otro te puede tocar, etcétera, de cierta manera, que es lo que se ha visto en la lógica de tratar de impulsar no solamente desde la ideología de género y los movimientos LGTBQ++, puede generar que, claro, como ellos normalizan esas situaciones, si un adulto abusa de ellos, puedan entender que es normal. Entonces, por eso la educación sexual no es algo que se pueda abordar así como a tonta y a loca y hagámoslo porque es súper importante desde pequeño.
muchos te dicen, oye, pero tú dices que no a la ESI, pero ¿qué pasa con las miles de niñas en embarazo adolescente? Bueno, es verdad, eso es una realidad, existe. Y nadie dice que no es importante la educación sexual. La educación sexual es importante, pero no la ideologización de la sexualidad, la sexualización temprana de nuestros niños y sobre todo que se haga a espalda de los padres. Ese es el problema. Si queremos educar respecto a la sexualidad, por ejemplo, como una manera preventiva en el embarazo adolescente, también hay que pensarlo muy bien cómo lo queremos abordar, porque podríamos generar el efecto contrario. Si se aborda solo, por ejemplo, desde lo anticonceptivo, claro, podrías promover también una sexualización temprana de la adolescencia, porque dirían, bueno, me tomo anticonceptivo y da lo mismo y no voy a quedar embarazada. Entonces, por eso es tan serio el problema. La educación sexual hay que tomársela en serio, estudiarla en serio y ver la mejor manera de poder abordarla siempre de frente a los padres y sobre todo, si hay padres que quieren que esa educación su hijo la reciban en su casa, tienen todo el derecho de hacerlo y no puede el colegio venir a ideologizar a nuestros niños. Exactamente, nosotros mandamos a los niños al colegio para que los eduquen, les enseñen, más que los eduquen, sino que les enseñen ciertos contenidos, ¿no es así? Sin embargo, hay cosas que yo creo que se deben enseñar en el hogar y no debe, y eso es un momento íntimo, ¿cierto? Que es donde se debe abordar la sexualidad. No esta cosa como grupal que se está proponiendo. Yo el otro día leía a los 5 años y están proponiendo que se empiecen a toquetear la espalda. O sea, de verdad que no lo entiendo, no lo entiendo. A ver, ¿qué me dicen acá? Leamos. Se agradece tu espacio, Tarín, excelentes invitados. Por supuesto, Maramaca es, pero asidua invitada a nuestro programa. La forma de abordar los temas, las cuñas que muestras, deja que tus invitados se explayen y hacen buenas preguntas. Ay, gracias a ustedes, por favor. Muchas gracias a ustedes por la compañía. Así que bueno, voy a pasar a otro tema, mi querida Maca. No sé si quieres decir algo finalmente, pero ya la verdad es que tocamos el tema. Quiero mostrar la Academ del domingo, que bueno, cada día tiene menos credibilidad, pero fíjense que en el a favor, si usted hoy dice, con la información que tiene disponible hasta ahora, ¿usted votaría a favor o en contra de la nueva constitución en las elecciones de diciembre de este año? A favor 28%, esta es una medición del 2 de junio. En contra 48, 20 puntos sobre el a favor. ¿Qué te parece, Macarena, esta medición? Bueno, es evidente que ha generado cierto impacto tal vez en esta última medición lo que se ha concluido del anteproyecto, porque se ha difundido mucho, por ejemplo, el tema de la educación y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, se ha difundido la ambigüedad que existe en el texto respecto a la libertad de elección en salud, se ha difundido mucho también cómo está abordado en el anteproyecto el derecho a la vida. Por lo tanto, es evidente que iba a haber quizás un alza en quienes hoy día votarían en contra de este texto. Lo importante ahí, y creo que nuestra labor hoy día como republicanos con los 22 consejeros electos, pero también de, por ejemplo, los youtubers como tú, en este caso, Tarín, y todos los que hoy día difunden ideas, es hacer un llamado a las personas a que esperen y confíen en el trabajo que van a hacer los consejeros constitucionales. Porque hay mucha, o sea, ya sabemos, durante la campaña, o sea, la desinformación hasta el último día de campaña, el 4 de mayo, era tremenda. Muchas personas, no voy a decir nadie, pero muchas personas no sabían qué era lo que estaban votando, decían, oye, pero ¿por qué voy a elegir a alguien que va a escribir la Constitución si ya hay unas personas que lo están escribiendo, que fueron elegidos por el Congreso? Además, un gran desinterés, no solo porque hubo poca información respecto a la elección misma, sino desinterés también porque no conecta con los dolores y los sufrimientos que hoy día tienen los chilenos, con la crisis de seguridad, con la crisis económica, con la crisis de inmigración ilegal, con la crisis de la educación. Crisis, crisis, crisis es lo que hoy día rodea a los chilenos y lo que ellos quieren es que se resuelvan esos problemas para tener una calidad de vida como quizás como la que tenían quizás el año pasado o antes pasado, que a lo mejor no era perfecta, pero era mejor que lo que tienen hoy día. Entonces,
En ese sentido, dado ese desinterés, a lo mejor también hubo poca información, bueno, de hecho lo dijimos, poca información de lo que quieren los expertos, y además no existe total claridad para las personas de que los consejeros pueden enmendar y mejorar lo que hicieron en este anteproyecto. Esto ni siquiera da para borrador. El borrador es el que nos van a entregar los consejeros electos. Un anteproyecto no tiene una vinculación, no es vinculante jurídicamente, sino que es una base en donde ellos parten un trabajo y van a poder fortalecerlo, mejorarlo, cambiar cosas con las que no estén de acuerdo, etcétera, y después ellos nos van a entregar un borrador constitucional que nosotros vamos a poder leer y decidir en diciembre si queremos, si votamos a favor o en contra, creo que es ahora, porque ya como tenían el estigma de rechazo, le cambiaron hasta eso, le cambiaron el nombre a todo, ya no es convención constituyente, son consejeros constitucionales, ya no es apruebo y rechazo, es a favor o en contra del texto, y vamos a poder decidir todos los chilenos si nos parece bien o no la propuesta que nos vayan a entregar a finales, creo, de noviembre, los consejeros constitucionales. Sí, hay harto mito en relación a lo que pueden hacer y no hacer los consejeros, pero ahí ya vamos a revisar, vamos a estar viendo qué es lo que sí y qué es lo que no pueden hacer los consejeros, pero básicamente ellos como representantes de la opinión popular, ¿no? de la soberanía popular, son los que pueden modificar, pueden aprobar el anteproyecto que es presentado por la comisión experta. Y entonces, mi querida Macarena, vamos a pasar, como dices tú, a favor o en contra. La última vez que viniste me parece que era aprobó o rechazo, ahora es a favor o en contra. Esperamos que sea el último proceso constitucional en que nos meta nuestra clase política, porque la verdad que el bolsillo ya no aguanta. El bolsillo del fisco, digo. Entonces, en esta sección, mi querida Maca, como siempre, yo te voy a dar un concepto y tú me das si apruebas si estás a favor o en contra, y también, si quieres, en alguno puedes respaldar tus opiniones. Entonces, el primero, Estado subsidiario. A favor. Muy bien. Indultos. En contra. Pero debo agregar una cosa, yo creo que la herramienta del indulto en casos humanitarios es una herramienta válida, legítima. El problema es cuando se hace un mal uso de la herramienta, que fue lo que sucedió con el presidente Gabriel Boric, que indultó a 13 delincuentes terroristas que tenían muy claro el prontuario y aún así lo soltaron. Entonces hubo un mal uso de la herramienta. Creo que hay que abordar el tema de los indultos en profundidad y creo que debieran existir para casos humanitarios. Exactamente. Paridad. En contra. Desarme de la población civil. En contra. Y en eso también creo que es importante que hablemos en el fondo del derecho a tener armas por parte de la sociedad civil, siempre cuando esa tenencia sea una tenencia responsable. Y creo que ahí hay mucho que hacer en cuanto a educar a las personas respecto a la tenencia de armas. Hace un tiempo atrás me invitaron a un polígono, fue una gran experiencia, nunca había disparado en mi vida, y ahí me comentaron mucho sobre eso, sobre la tenencia responsable. Hay muchas personas que van a estos clubes de tiros como deporte, y van mujeres, van familias completas a entrenar, y creo que eso debe permitirse, es parte de la libertad de las personas, desarmar a la población con esta justificación que ha dado el gobierno de que de las armas que tienen las personas llegan esas armas a los delincuentes porque se las roban, etcétera. Es una muy mala justificación para desarmar a la población. O sea, lo primero, que muchas personas se arman por seguridad, y ahí la labor del Estado o de la sociedad civil es educar respecto a esa tenencia responsable. Si el del polígono, el instructor me decía, si hay un arma en una casa, todos tienen que saber que hay un arma y tienen que saber usarla de forma segura, porque hay personas que creen que es llegar, sacar el arma y disparar. Muchas veces las armas quedan cargadas, entonces hay que ser muy atentos a que el arma no quede cargada porque puede ser peligroso para la familia. O sea, entonces claro, hay mucho que aprender respecto al tema, pero creo que hay que dejar que las personas puedan tener armas y que haya una tenencia responsable de las mismas. Por supuesto, si los delincuentes tienen armas, o sea, con la situación que tenemos hoy día especialmente, ¿quién no ha pensado en comprarse un arma, ir y aprender a usarla
porque la cosa está terrible, o sea, imagínate que estos tipos andan armados hasta los dientes y uno, nada, no puede ser, es absolutamente desigual, como les gusta al oficialismo. Entonces, próximo tema, Estado Social y Democrático de Derecho. En contra. Sí, también quiero especificar en eso, muy corto, Tarín, es Sí. que en los bordes hoy día están establecidos el Estado Social Democrático y de Derecho, y eso no se puede cambiar porque depende de una reforma constitucional. Eso fue un acuerdo que se aprobó en una reforma constitucional que habilitó este proceso en el Congreso. Acuerdo constitucional que el Partido Republicano con sus diputados votaron en contra. Pero el tema es que ya está y hoy día somos mayoría en el Consejo y tenemos la responsabilidad de representar a quienes confiaron en nosotros. Y en ese sentido también, solo muy corto, dejarles claro a quienes hoy día nos están escuchando que si bien está el concepto Estado Social Democrático y de Derecho, lo que viene ahora en la labor de los consejeros es definir qué es el Estado Social Democrático y de Derecho, porque no hay una única definición de eso en ninguna parte del mundo. En Bolivia lo aplican de una manera, en Cuba lo aplican de una manera, en Europa, en las partes nórdicas de Europa lo aplican de otra manera. Entonces, aquí se puede efectivamente abordar esa definición en acuerdo, por supuesto, al Consejo Constitucional que permita y respete a la persona en el centro de la acción del Estado, que ponga o respete los cuerpos intermedios, la participación de la sociedad civil y que tengamos un Estado que no dirija a la sociedad, sino que colabore con la sociedad. Oye, Maca, pero nos van a seguir subiendo los impuestos por siempre. O sea, si nos suben los impuestos sin Estado Social y Democrático de Derecho, imagínate con él. Es que ahí hay que separar y distinguir también las cosas, porque al final el tema de los impuestos se aborda, en este caso, por ejemplo, las reformas tributarias, y desde el Partido Republicano nunca hemos estado a favor de subir los impuestos, todo lo contrario, al revés. Entonces, el segundo paso es que ojalá los republicanos lleguemos a hacer gobierno, que tengamos una mayoría parlamentaria para poder hacer los cambios que realmente necesita nuestro país. Sí, de todas maneras. A ver, Agenda 2030, Maca. ¿Qué te parece? En contra. Capítulo especial para las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. A favor. Muy bien. Protección a la vida del que está por nacer. Muy, muy a favor. Eliminar el Instituto de Derechos Humanos. Ahí tengo un matiz. Antes Dime. voy a ponerme rebelde en este sentido. Yo no estoy a favor de eliminar el Instituto de Derechos Humanos. Yo creo que lo que tiene que ocurrir con el Instituto de Derechos Humanos es que sea una institución para todos los chilenos. El problema hoy día, si me preguntaras hoy en cómo ha funcionado el Instituto de Derechos Humanos en Chile hasta hoy, lo eliminaría de todas maneras, porque es una institución ultra politizada que genera división, que genera odio entre los chilenos. Lo vimos durante el estallido delictual del 2019 en su participación en las manifestaciones que eran pura violencia. Entonces, en ese sentido, claro, no me hace sentido, valga la redundancia, que ellos estén. Pero creo que sí debe existir la institución de derechos humanos, pero una institución que representa a todos los chilenos, que, por ejemplo, se haga cargo de abordar y se preocupe de los derechos humanos de aquellas personas en Chile marginadas por el narcotráfico, por la narcocultura y las víctimas del terrorismo. Porque hoy día también en nuestra Constitución vigente dice que el terrorismo es considerado un atentado a los derechos humanos. Por lo tanto, me gustaría ver una mayor acción y participación del Instituto de Derechos Humanos respecto a las víctimas del terrorismo en la Araucanía, con la misma energía que los vi cuando fue este estallido delictual. Exacto, no vemos gente del Instituto de Derechos Humanos en el sur como lo veíamos acá cuidando a la primera línea. No se ven ellos allá en el sur cuidando a las personas, ¿cierto?, de la CAM. No, eso no existe. Me parece que está un poco desequilibrado el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Voto nulo, última pregunta. En contra. Nulo y en contra, no. Pero me vayan a cortar después el video para que digan, no, y no, la Maca dijo esto. Y va a votar. Nulo y en contra, No, claro. no, en contra. Creo que es una decisión que es muy válida y legítima que han tomado muchas personas.
pero creo que no es una decisión responsable sin conocer el borrador final que nos puedan entregar los consejeros constitucionales. Creo que la decisión de lo que votemos, a favor, en contra, nulo, blanco, etcétera, lo que quieran, va a ser en el momento en que podamos leer ese borrador constitucional y veamos si efectivamente es una propuesta mejor que la Constitución vigente. Exactamente, muy bien, estupendo. Maca, yo no te había dicho nada, pero la verdad agradecerte por todo lo que hiciste durante tu campaña como candidata consejera, considerando especialmente que es como una senatorial, ¿no? Que trabajaste tanto, me imagino que una pega muy extenuante. Sin embargo, no, o sea, sacaste una tremenda votación de todas maneras, ¿no? Lo que pasa es que, claro, estabas compitiendo con partidos que llevan años, personajes que están puestos ahí hace mucho tiempo. Entonces quería comentar eso, porque la verdad es que tu trabajo en Republicanos ha sido excepcional y nosotros, bueno, yo lamento que no haya salido electa como consejera, pero yo te vi trabajando extenuada, recorriendo todo Santiago, recorriendo todos los medios de comunicación, así que quería saber un poco de tu percepción respecto de esto. Bueno, Tarín, muchas gracias por tus palabras. Efectivamente, ser candidato no es algo fácil, es muy difícil, es agotador. Las personas muchas veces creen como que da lo mismo, que es fácil, que nos levantamos tarde, que estamos aquí, que estamos allá. Pero la verdad es que yo estuve en una campaña de lunes a lunes, como dicen, de sol y luna, y la verdad muy contenta de haberlo hecho de esa manera, de haber hecho una campaña muy conectada con las personas, con mucho terreno, con mucha calle, no solamente la feria y los puerta a puerta, sino que yendo a casas de vecinos donde me recibían, donde querían saber cuáles eran mis propuestas, juntas de vecinos, centros de madre, etcétera. No alcancé, y voy a ser muy sincera, a visitar las 52 comunas de la región metropolitana, pero llegué a más de 45, así que bueno, la siguiente meta será poder terminar las comunas que faltan y poder decir que ya estuve conociendo la realidad de las 52 comunas de la región metropolitana. Una campaña muy distinta a lo que conocía, porque como tú bien dijiste, Tarín, es una campaña regional, como una senatorial, pero yo me quedo muy contenta con el aprendizaje. También en la exposición en los medios, algo que no había vivido y fue una experiencia que ayuda a crecer mucho también, el tomarse las cosas muy en serio, el prepararse, porque sabes que estás ahí no representándote a ti misma, sino que estás representando al Partido Republicano y a aquellas personas que creen en la alternativa que quiere entregar el Partido Republicano a Chile. Así que muy contenta, además, por el resultado del Partido Republicano, pero siempre tener muy claro que eso es un triunfo electoral, pero no es un triunfo cultural. Es muy importante que lo tengamos claro, esto no termina acá, hay mucho por hacer, así como hoy día los republicanos tuvimos este montón de apoyo, mañana puede ser menor, porque hay una volatilidad también en los votantes, y por eso es muy importante que sigamos trabajando con las personas, estando en terreno, estando en la calle, para que ellos comprendan que nuestras ideas son las mejores y fidelizarlos. Hoy día creyeron en nosotros como mañana podrían no creer. Hace un tiempo creyeron en Boric, muchas personas, yo no, pero muchas personas. Es presidente de la República y hoy día tiene a pesar de que haya subido por la cuenta pública, que es lo mismo que pasó el año pasado en todo caso, también subió por la cuenta pública y después volvió a bajar. Hoy día las personas también que creyeron en él se sienten desesperanzadas. Entonces tenemos una gran responsabilidad como republicanos, pero también a todos, no solamente los militantes, sino que los simpatizantes, los adherentes con algunas ideas, de poder fidelizar a esos 3,5 millones de chilenos y ojalá más, para que podamos llevar este sello republicano al gobierno y a las distintas instituciones que se eligen por elección popular. Así es, bueno, les deseamos el mayor de los éxitos en este consejo que se inicia mañana con ese tremendo tsunami republicano, así que los vamos a estar viendo a través de las pantallas seguramente
Te quiero agradecer tu participación, Macarena, el día de hoy y, por supuesto, dejarte invitada para una próxima oportunidad y todo el éxito en lo que comienza mañana. Muchas gracias, Tarín. Ahí vamos a estar con algunas sorpresas para que estén atentos mañana. Se vienen los reconsejeros republicanos. Eso. Y mandar un gran saludo a Leonardo Silva, que por sus palabras, por su apoyo. No sé quién es MC 2009, pero gracias también por aportar a Espejo Constitucional este gran programa de Tarín, que es muy importante, y siempre lo digo, que apoyemos a los youtubers porque de verdad que difunden las mejores ideas y son medios de comunicación más amenos de seguir. Y por último, también mandar un gran saludo a Pedro Fernández, que estaba por ahí conectado, que siempre me escribe por Instagram. Así que muchas gracias, Tarín, que estés muy bien y feliz de acompañarte en otra oportunidad. Muchas gracias, Maca, que tengas lindo día y todo el éxito para mañana. Chao, chao. Gracias, chao. Chao, chao. Bueno, ahí teníamos a Macarena Bravo, prosecretaria del Partido Republicano. Vamos a revisar los superchats. Oye, muchas gracias, qué amorosos que me están dando superchats. Dice acá, que tengan un buen día, mucho éxito en todos sus futuros proyectos, señorita Macarena. Buen trabajo, muchas gracias. De nuevo, Leonardo dice, más periodistas como Tarín, por favor, excelente su trabajo. Muchas gracias, Leonardo. Acá estamos al pie del cañón. Pedro Fernández, dice acá Jimena Corral, me encanta Espejo Constitucional. Bueno, comenten en sus redes sociales, ayúdenos a traer gente al programa. Yo sé que el horario no es muy, no les acomoda mucho, pero bueno, es lo que se puede hacer en estas circunstancias. Y bueno, empezamos a despedir este capítulo, 74º capítulo ya de Espejo Constitucional, y los espero entonces el próximo martes. Vamos a estar con Vanessa Kaiser hablando de la Constitución habilitante. Súper, súper entretenido ese tema, ya lo estoy preparando desde ya, así que no se pierda ese programa del próximo martes. Así que bueno, eso ha sido todo por el día de hoy y nos estamos viendo. Que tengan un lindo día, una buena jornada. Chao, chao. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu equipo de fútbol favorito o los buenos jugadores de tenis pueden jugar tan bien en una cancha con un pasto en perfectas condiciones? Pues lo mismo pasa con tu infraestructura de TI. Una red de computación bien construida y mantenida es esencial para el buen funcionamiento de tus sistemas y aplicaciones. En Fair Supply, nuestra empresa especializada en redes y comunicaciones, nos encargamos de mantener tu infraestructura de TI en óptimas condiciones. Contáctanos para más información y deja que nos encarguemos de tu delicado pasto, o en este caso, de tu delicada infraestructura de TI.